una bienvenida más a Rara Ciencia. En esta ocasión vamos a platicar de otra postura o planteamiento acerca de los orígenes de la música. Es en realidad un pequeño video para detallar esta postura porque ya la hemos mencionado varias veces de manera previa. Y sí, tal vez ya se estén imaginando de quién vamos a hablar. Sí, es polémico, sí, pero es necesario. Tenemos que ponerle nombre al elefante rosa en la habitación y bueno, ya. Lo mencionamos hoy y después cambiamos de página a otros planteamientos, otras posturas, pero bueno, vamos a empezar con esto y crear un poquito más de polémica. Bueno, sí, ya, es Steven Pinker. Ok. Bueno, no solamente es por la polémica que lo traemos aquí, sino porque, como ya mencioné, es algo necesario y básicamente obligatorio de discutir en algún momento. Muchos de los puntos en los que podemos discernir con este planteamiento o tal vez puedan coincidir, yo no tanto. Igual, aunque no son realmente productivos, porque en realidad yo creo que no solamente en ciencia, sino en cualquier tipo de situación donde uno se enreda en una discusión de la cual difícilmente hay salida, entonces es cuando uno empieza a preguntarse si realmente la inversión del tiempo y el esfuerzo en seguir discutiendo y hacer este estira y afloja en posturas o planteamientos de repente es como un camino sin salida. Y nosotros no le vamos a dedicar mucho tiempo a eso, pero lo vamos a mencionar y ya ustedes si quieren ahondar en estos detalles, que en realidad serían muchísimos, porque Steven Pinker en realidad no solamente se ha dedicado a generar información, conocimiento, investigación amplísima acerca de el origen, por ejemplo, del lenguaje y más que el origen, aspectos bien específicos del procesamiento del lenguaje, como el uso de los verbos, las palabras, etc. Y bueno, también lo que empezó con algo que mencionó dentro de un libro acerca de su visión para explicar la presencia de la música en nuestras vidas actualmente, pues terminó siendo esta gran polémica en torno a la música, a la función, por ejemplo, de la música en nuestras vidas, a las preguntas acerca de su origen y por ende un posicionamiento que casi que me atrevo a decir en la mayoría de las veces, incluso quienes son sus colegas cercanos y lo describen como un buen amigo o como un compañero, ¿no?, de investigación, simplemente con otras aproximaciones para explicarlo. Incluso muchos de esta gente cercana pues difiere del planteamiento de Steven Pinker. No se sientan mal si lo hacen, porque en realidad Steven Pinker ha estado y está metido en muchísimos diferentes tipos de dilemas. Sí es cierto, no solamente, digamos, se ha metido con el gremio de los que estudian la música, de los que intentan descomponerla en sus componentes biológicos para poder así rastrear de manera más efectiva y menos vaga el origen de sus diferentes componentes conductuales, cognitivos, como hemos estado platicando previamente, sino también Steven Pinker se ha metido, digamos, dentro del tema del lenguaje, o sea, separando la música específicamente del lenguaje. También hay mucha controversia y digamos que a grandes teóricos como Noam Chomsky o Mark Hauser también les ha dicho no, yo no pienso así y ha debatido muchas de las teorías, tal vez si quieren no decir las únicas, exclusivas y más significativas, pero sí de las más representativas y muy importantes. Y ha dicho que no, pero también ha dicho que no a muchas cosas y Steven Pinker habla de la vida, del optimismo, de la violencia y sí ha cambiado a lo largo del tiempo. Es decir, ha tocado muchísimos temas y en la mayoría de los temas ha generado bastante debate o al menos ha tenido posturas que contradicen o se contraponen a muchas de las yo diría, mejores o más aceptadas explicaciones en los dominios que al menos yo conozco, que es la parte de la música y la parte del habla.
todo este rollo que aborda Steven Pinker acerca de la economía y si va mejor, o el optimismo, o la violencia, etc. La verdad no las pienso tocar aquí, pero sí me he metido un poco esos temas solamente para saber en qué más sigue generando escozor Steven Pinker. Casi que tema al que se mete, tema en el que genera polémica. Pero bueno, el día de hoy aquí vamos a hablar de algo muy específico, que es su posicionamiento acerca de la función y origen de la música. Bueno, comencemos con un poco de detalles acerca del Dr. Pinker. Por ejemplo, él, en cuanto a su formación, es psicólogo, más del área de psicología cognitiva o psicolingüística, comparado con la doctora Pérez, que también es psicóloga, pero para el área de neuropsicología. Él también es quebecois, así como ella, canadiense, y en realidad la mayoría de su trabajo científico lo ha realizado en Estados Unidos. Él forma parte del departamento de psicología de la Universidad de Harvard. Sí, bastante renombre, y debo de reconocer que en realidad, independientemente de las posturas o esto que mencionábamos acerca de la polémica que genera en muchas disciplinas, es un hombre que ha hecho bastante divulgación científica, o que ha combinado bastante bien su quehacer científico con la divulgación científica. Tiene diferentes libros, tiene artículos en revistas de divulgación, tiene participaciones en foros, en shows, no se diga TED Talks, etc. Y también una producción científica en cuanto a artículos de divulgación bastante constante, y pues simplemente si ustedes lo buscan, como mencionaba, podrán encontrar una serie de temas, así como un abanico inmenso de variaciones, no solamente dentro del lenguaje, que yo pensaría que es como su fuerte principal. Al menos las investigaciones que a mí me han parecido un poco más interesantes generalmente caen en aspectos que tienen que ver con la evaluación del lenguaje, con el uso de palabras, el uso de verbos, etcétera, algunas cosas del sistema motor. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con un poco la pregunta: ¿qué nos dice Steven Pinker acerca de la música? ¿Qué? ¿La música qué es, Steven Pinker? El Auditory Cheesecake. Bueno, sí. No voy a empezar justificando su explicación o su manera de declarar lo que él piensa acerca de la música y las posibles ideas que tiene acerca de su origen. No lo quiero excusar, pero sí quiero que recordemos que él tiene como la mayoría de su trabajo, o su trabajo más de mayor peso, de mayor trayectoria, es relacionado con el lenguaje, no solamente con el subcomponente que es el habla, sino con el lenguaje, los orígenes del lenguaje, etc. Entonces, para él ese es el plato fuerte. Por lo tanto, creo que ustedes también podrán entender que él vea a la música como algo menor. Él ve a la música así como lo describe, algo súper delicioso, algo que nos da muchísimo placer, ¿no? Algo que nos gusta como humanos, pero que en realidad no tiene una función que sea realmente clara, es decir, que podamos nombrar la música sirve para tal, de manera específica, cosa que él sí un poco intenta con el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, su planteamiento acerca de, en el caso del lenguaje es muy claro, ¿no? Su función relacionada con la comunicación. En el caso de la música, él dice, no hay una función que podamos decir de manera sucinta, directa, que esté relacionada con la música. Entonces es un detalle que desde un inicio él menciona ahí como una especie de ruido en cuanto a todas las otras personas que sí le dan esa relevancia a la música, ¿no? Para él, bueno, pues ¿cuál es la función? No vemos una función clara. Por supuesto que él no está de acuerdo con una idea de que la música, o más que la música como la conocemos actualmente, ¿no? Este producto cultural, todo lo que hemos platicado, pero los sonidos de tipo musical o las vocalizaciones más
musicales hayan sido previas al lenguaje. Él no está de acuerdo, creo que ya se pueden ustedes imaginar por qué. Él dice que simplemente eso apareció ahí como un subproducto. Y es lo que vamos a detallar un poquito ahorita. ¿Qué quiere decir Steven Pinker cuando nos dice que un subproducto? De entrada ya mencionamos lo primero y lo más importante. Él se centra en el lenguaje y la evolución del lenguaje. Y entre todas las funciones cognitivas o las habilidades que necesitamos para poder expresar el lenguaje no solamente de manera oral, ¿no? Con el habla, entre todas estas habilidades, por ahí, en conjunto, algunas de ellas sirven o sucedió que sirvieron para generar música. Y ¡pum! Ahí apareció un nicho enriquecido por habilidades que en realidad no le pertenecen a la música, sino al lenguaje y a la evolución del lenguaje. Entonces, esta es la postura de Steven Pinker. No solamente es relacionada con el aspecto emocional, el aspecto de placentero de escuchar música, sino dice, yo sí puedo señalar, o al menos él, ¿no? Puedo señalar que el lenguaje tiene una función que podemos evidenciar como un poco más clara, que es la comunicación. O sea, esto no es trivial, porque a pesar de que él, en las discusiones que ha tenido con diferentes investigadores con relación a la evolución del lenguaje, no de la música, sino del lenguaje, él apuntala este posicionamiento y dice que por lo mismo la relevancia del lenguaje, esta función que se puede observar, ¿cómo va a ser que algo tan difícil de asir, de definir como la música, haya sido primero o haya tenido la relevancia para un organismo que le permitiera qué? Si a la fecha no podemos decir qué te da o no te da tener música, ¿no? Es lo que opina Steven Pinker. No, realmente no podemos decir ni que te da ni que te quita. ¿Qué es placentero? Sí. Pero dice incluso, debe ser un subproducto, como mencionábamos, no solo de la evolución del lenguaje y, por ejemplo, del habla relacionado con el canto de manera específica, pero bueno, no solo con la evolución del lenguaje, también con la evolución del sistema motor y con el sistema límbico, es decir, relacionado con la expresión de las emociones. Entonces, estos dominios, dominios cognitivos, de alguna manera, en este participar durante la evolución del lenguaje, se conjugaron o trabajaron en conjunto de manera que posibilitaron la existencia de la música o de los sonidos musicales como algo que está ahí, que utilizamos, que nos da placer, que impacta el sistema motor, pero que no tiene ni tuvo en algún momento una relevancia tal por sí misma. Es decir, hay momentos incluso cuando tú lees directamente los trabajos de Steven Pinker donde menciona que podría ser casi que inútil, ¿no? Useless. O sea, que si lo remueves de nuestra existencia igual podría no pasar mucho. Y es un argumento que él dice, ¿cómo pudiera ser que un rasgo como ese siga presente si es que hubiera sido previo al lenguaje, ¿no? Él lo considera como que no fue previo, ni estas habilidades gestaron primero una expresión más de tipo musical que de tipo al habla como lo conocemos. Entonces, eso que quede muy claro, que él se enfoca en el lenguaje, que dentro de la evolución del lenguaje, componentes cognitivos que trabajaban juntos, sucedió que dentro de esa evolución en conjunto de estos diferentes sistemas en el sistema nervioso, se hizo o se posibilitó la creación de sonidos musicales, la percepción y el disfrute de ellos. Pero fue en un devenir de la evolución del lenguaje, no en un devenir de la musicalidad como la hemos explicado previamente en otros videos. Pues, habiendo soltado la bomba del Auditory Cheesecake, ahora podemos tal vez rescatar, bueno, al menos yo creo que podemos rescatar aspectos que en mi
exposición veo como interesantes y atinados de la perspectiva del doctor Pinker. Uno que me parece muy importante es que concibe que para la evolución, en el caso del doctor Pinker, él lo centra en el lenguaje, pero para nosotros que estudiamos la musicalidad o la música, lo podemos aterrizar aquí, y es el entender que no vamos a encontrar un punto, un momento en el tiempo donde estemos hablando que surgió la música o que surgió el lenguaje, sino que vamos a hablar de la evolución de diferentes procesos cognitivos, y por ende vamos a hablar de regiones en el sistema nervioso, de manera particular en nuestro cerebro, que se fueron comunicando de manera más efectiva a la hora de trabajar juntas. Y situarlo como una cosa, un fenómeno que es descentralizado. O sea, no hay una región que es la región del lenguaje, no hay una región que es la región de la música. No hay un momento en el tiempo donde surgió una, no hay un momento en el tiempo donde surgió la música, sino es un devenir dentro de la evolución de nuestra especie y de otras especies con las que compartimos algunos de los elementos cognitivos, algunos de estos rasgos y conductas que son compartidos, tal vez no en su totalidad, pero que nos permiten asomarnos a través de esas ventanas para entender cómo en otras especies esa característica, esa conducta se utiliza. ¿Qué resuelve ahí? Y creo que aunque Steven Pinker no se mete mucho en esa parte de biología comparativa, en esa parte de identificar otras especies, y bueno, obviamente relacionado con la música, pero para nada, ¿no? Pero en su territorio, que es el lenguaje, creo que sí es importante que él reconoce eso, que reconoce que es un conjunto de rasgos cognitivos los que evolucionaron, los que fueron trabajando conjuntos para permitir este fenómeno tan complejo que llamamos lenguaje o musicalidad y su expresión, que es la música. Y yo creo que eso es algo bastante valioso, que no lo aterriza, que no nos desvía a sí, surgió en tal fecha, etcétera, no. Ahora que él considere a la música como algo colateral, ¿no? Esto quiere decir un subproducto, algo colateral, algo que, ay, mira, estas regiones trabajando juntas, pues resulta que los sonidos musicales impactan el sistema motor, impactan el sistema auditivo, trabajan bien en conjunto y dale. Resulta que es algo agradable, resulta que es algo efectivo, pero que no nos impactó mucho en nuestra evolución como especie. Y ahí es donde a lo mejor un grupo de personas discernimos. Nosotros tenemos una aproximación donde las muestras o las evidencias, los estudios en otras especies nos han mostrado que muy posiblemente estos rasgos que compartíamos, tal vez no nosotros, sino nuestros antepasados, se parecen más o pueden ser estudiados de una manera un poco más limpia, un poco más atinada, por lo menos cuando se trata de hacer especulaciones a lo largo del tiempo, es decir, dentro de la evolución de nuestra especie, pues creo que es no por gusto, sino necesario el que tengas que saltar a estos estudios de evolución y a compararlo con otras especies. Y ahí es donde hay un conocimiento que Steven Pinker no está mirando, no solo la parte neuropsicológica, como dentro de la propuesta de la doctora Isabel Pérez, que también son preguntas que quedan en el aire de, bueno, o sea, si es un subproducto y que en realidad estos dominios o estas funciones cognitivas que sí tienen relevancia, como lo dice él, o sea, la música no, pero hay otras a las que impacta que sí son las importantes. Algunas de ellas pues no solamente colaboran o se ven involucradas cuando estamos procesando o produciendo música. Unas de ellas son tremendamente impactadas o mayormente impactadas por los sonidos musicales. Otras que vemos expresiones en otros diferentes tipos de animales utilizando este tipo de sonidos musicales o que nosotros podríamos identificar como el canto de las aves o de las ballenas, y lo utilizan como un sistema de comunicación efectivo. Entonces,
Muy bien, no hay problema con lo que él plantea, realmente es interesante y creo que es muy atinado el dividirlo en estos componentes, en decir que son un conjunto de componentes que fueron evolucionando, pero así como él lo detalla hacia el lenguaje, así debería ser, en mi opinión, también abordado para el caso de la musicalidad y de la música. No nos ofende en el área el hecho de que no haya un punto en el tiempo donde haya surgido, como ya dije, no hay problema. Tampoco hay ninguna ofensa ni un gran problema al decir que no hay una función aterrizada para la música, porque en realidad, aunque él sí aterriza al lenguaje en la función de la comunicación, hay investigadores como el doctor Noam Chomsky que él no coincide con eso, él no coincide con Pinker al decir que la función del lenguaje y la comunicación, uno de los argumentos que los invito realmente a que lo revisen de Noam Chomsky es, por ejemplo, el decir si más del 70% de la expresión del lenguaje es interna, es silente, se produce en pensamientos, ¿no? Y ahí es donde aterriza Chomsky, decir, si hay una función del lenguaje, discúlpame Pinker, pero no es la comunicación, es habilitar el pensamiento, es la función del pensamiento, no necesariamente la comunicación. Y bueno, ese es un debate, la verdad, exquisito, que les recomiendo muchísimo, pero que no vamos a tocar hoy. Espero que este video les haya resultado entretenido y que a lo mejor les haya quedado un poco más claro el por qué genera polémica esta propuesta que discutimos del doctor Steven Pinker, y que a pesar de que tal vez hay muchas cosas en las que de manera personal yo no coincido, y no solamente como una postura o un planteamiento, sino porque hay datos que otros grupos de investigación han aportado y que son bastante significativos y útiles para de verdad intentar aterrizar estas preguntas tan difíciles y tan de alguna forma inútiles acerca de el origen de la música, la función de la música, sino centradas más en la musicalidad y que sí nos permiten tener una perspectiva, una visión un poco más nutritiva y un poco más acertada para intentar responder el por qué tenemos esta tendencia como especie a ser una especie musical. Sin embargo, este tema se tenía que tocar, vamos a cambiar de página y en los siguientes videos vamos a discutir otras propuestas, un par más, nada más para empaparnos de diferentes aproximaciones, de diferentes técnicas y corrientes para estudiar este tema tan delicioso que es la música y la musicalidad. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por acompañarnos en Rara Ciencia.